Preparaos para una historia que parece de película, pero es real, un caso que os dejará laos. Hoy nos sumergimos en la vida de Jean-Claude Romand, un hombre aparentemente normal que escondía un secreto terrible. Y lo que hace este caso aún más intrigante es que lo vamos a explorar a través de su página de Wikipedia en español. La verdad a veces supera la ficción, ¿verdad? Y este caso sin duda lo demuestra. Desde luego, empecemos por el principio. El 9 de enero de 1993, Romand cometió un acto que desafía toda lógica. Asesinó a toda su familia, su esposa, sus dos hijos, incluso a sus padres. Un acto brutal sin duda. Bueno, Imaginad la escena. Su esposa asesinada con un rodillo de amasar. un rodillo de amasar. Es escalofriante. Y a sus hijos, de tan solo 7 y 5 años, los mató con un rifle. Lo que más inquieta es la frialdad con la que actuó. Limpió la escena del crimen con sumo cuidado como si quisiera borrar cualquier rastro. Salió a dar un paseo, un último paseo con esa máscara de normalidad antes de ir a casa de sus padres. Y allí, después de comer con ellos, como si nada, los asesinó también. A sangre fría. Es como si siguiera un guión macabro, ¿verdad? Totalmente. Y aún hay más. Después de estos crímenes pasó la noche con su amante en París. Increíble. Al día siguiente regresó a su casa y le prendió fuego, con él dentro, tras tomar una gran cantidad de barbitúricos. Un intento de suicidio que por suerte o por desgracia no tuvo éxito. Lo rescataron dos bomberos y, tras una semana en coma, sobrevivió. Lo que nadie podía imaginar era que este horrible crimen era solo la punta del iceberg. Exacto. Tras el horror de los asesinatos, se descubrió la verdadera historia de Jean-Claude Romand. No era quien decía ser. No era un médico exitoso. No trabajaba para la Organización Mundial de la Salud. Era todo mentira. Una mentira que mantuvo durante casi 2 décadas. ¿Cómo es posible? Era un maestro del engaño. Engañaba a su familia, a sus amigos, a todos. Había creado una red de mentiras tan compleja que incluso él mismo parecía haber quedado atrapado. Vivía del dinero que estafaba a sus allegados. Les vendía la ilusión de un futuro mejor, mientras él se hundía cada vez más en su propia mentira. Y lo que es aún más perturbador, ¿por qué? ¿Por qué asesinar a toda su familia? Parece que la respuesta, al menos en parte, reside en el miedo a ser desenmascarado. Estaba al borde del colapso. Acorralado, atrapado en sus propias mentiras. En su mente, la única salida era eliminar a todos los que podían delatarlo. Según él, su familia no aceptaría la verdad. Una justificación terrible para un acto tan inhumano. Lo irónico es que fueron sus propias mentiras las que lo condujeron a esa situación límite, a ese punto de no retorno. Sin duda. Y la historia no termina ahí. Román fue condenado a cadena perpetua en 1996, pero en 2019 fue puesto en libertad. Increíble, después de todo lo que hizo. Lo sorprendente es que, tras cumplir su condena, decidió recluirse en una abadía benedictina. En serio. Es una decisión, como mínimo, desconcertante. Buscando refugio en la religión, después de todo lo que hizo. ¿Quién sabe? Román ha mantenido silencio casi absoluto desde su liberación. No ha dado entrevistas, no ha hecho declaraciones públicas. Su silencio solo aumenta el misterio que lo rodea. Es como si quisiera borrar su pasado, ¿no te parece? Puede ser, empezar una nueva vida. La pregunta ¿es posible una redención después de cometer actos tan terribles? Una pregunta compleja. ¿Puede alguien, después de causar tanto dolor, encontrar la paz interior? Un debate sin respuesta fácil. Lo que sí sabemos es que la historia de Román nos muestra la oscuridad que puede existir en el corazón humano. No fue un arrebato de ira. Sus acciones fueron premeditadas. Planificó cada detalle de los asesinatos. La coartada, las armas que usaría. Después intentó borrar cualquier rastro de su crimen. Llegó incluso a incendiar su propia casa. Es increíble. ¿Qué pasaba por su mente durante todos esos años? ¿Cómo pudo vivir con tanta culpa y engaño? Es un enigma. Los psicólogos llevan décadas intentando descifrarlo. Algunos creen que Román podría haber sufrido un trastorno facticio. Un trastorno facticio. Sí, es una condición mental en la que la persona se inventa enfermedades o síntomas para llamar la atención o para obtener algún beneficio. Ya veo. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué llegar a esos extremos? Esa es la gran pregunta. Tal vez se vio atrapado en su propia mentira, incapaz de detener la espiral de engaños. ¿Es posible que la mentira se convirtiera en su realidad? Exacto. Y esa necesidad de proteger su imagen a cualquier precio podría explicar la escalada de violencia. Eliminar a cualquiera que pudiera poner en peligro su identidad. En ese sentido, Román podría ser un ejemplo extremo de la fragilidad del ego, la obsesión por la imagen y el estatus social. Un recordatorio de que a veces, detrás del éxito y la perfección, se esconde un abismo de inseguridad. En el caso de Romand, ese abismo lo llevó a cometer actos terribles. Pero este caso tiene algo más, algo que lo hace aún más intrigante. ¿Te refieres a la influencia que ha tenido en la cultura popular?